La no dualidad del Advaita Vedanta tiene sus raíces más antiguas en los textos védicos de la India. En los antiguos Rigveda ya leemos una frase preciosa que decía: la verdad es una, los sabios, los rishis, la llaman de diferentes nombres. Podríamos considerar que este verso sienta las bases para la visión no dual del Advaita, que considera la diversidad como una superposición ilusoria creada por Maya sobre una realidad inmutable que es Dios. En los siglos 8 y 6 a.C., en los Upanishads, como el maravilloso Brihadrண்யaka Upanishad en el verso 4.3.32, describe el océano como un vidente único sin dualidad. Y os voy a leer este precioso verso del Brihadrண்யaka Upanishad que dice: este es en verdad el gran ser no nacido, aquel que es de naturaleza del conocimiento, la luz interior en el corazón, entre las energías vitales. Permaneciendo siempre el mismo, recorre ambos mundos, el del sueño y el de la vigilia. Comprender el Advaita Vedanta requiere remontarse al hilo áureo que nace de los himnos del Rigveda. No se trata de una filosofía tardía, sino de una realización primordial, que es la existencia de una realidad única e inmutable que subyace a la multiplicidad del mundo material. La cronología del origen es fascinante, desde el Rigveda, más o menos unos 1500 años antes de Cristo, con esa declaración de unidad, pasando por la dialéctica de los Upanishads hasta llegar a la sistematización radical de Gaudapa y Shankara. Mientras Gaudapa introduce la noción de que nada ha sido creada realmente, o sea, no he podido creer nada en el universo, algo que más tarde la física lo demostrará. Y luego Shankara sintetiza esta sabiduría en un método de conocimiento, el Jnana Yoga, que permite al buscador disolver la ilusión de la dualidad mediante el discernimiento. Yo creo que habrá un paso en el siglo XIX que es con Swami Vivekananda, que será que a través de sus ensayos como Jnana Yoga, Unidad de la Diversidad, que yo traducí al español, explicará en términos utilizando incluso filosofía occidental estos maravillosos ensayos como el Jnana Yoga, sobre todo para que los occidentales pudiéramos entenderlo. Hay otro hito fundamental en la no dualidad, que es el tú eres eso, el Tattvam Asi. Y el Chandogya Upanishad explora la unidad entre Atman, el alma infinita, y Brahman, Dios, o como quieras llamarle. Y hay un verso del Chandogya Upanishad, que es el 687, que dice: aquello que es esa esencia sutil, es decir, la causa invisible, eso es el sí mismo de todo este universo. Eso es la realidad, eso es el Atman. Tú eres eso, Tattvam Asi. Recordemos que ahora en el siglo XX uno de los swamis que más expertos en la no dualidad del Advaita es Swami Sarvapriyananda, que es el monje residente de la Sociedad Vedanta de Nueva York, precisamente fundada por Vivekananda. Y para él, el verso 16 del capítulo 2 del Gita contiene su esencia filosófica, y vamos a ver enormes parecidos con el Chandogya Upanishad. Y Sarvapriyananda lo explicaba así: lo irreal no tiene ser, lo real no tiene no ser. Hay otros Mahavakyas, es decir, los grandes aforismos no duales como Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, o la conciencia es Brahman. Luego entramos en un concepto también muy importante, que es la unidad en la diversidad. Es decir, en el Bhagavad Gita encontramos definidos tanto el camino no dual, el Advaita, como el dual, el Dvaita, y además armoniza los dos, y esa es sin duda el ADN del Gita, afirmando que ambos son válidos, así como el concepto de unidad en la diversidad. Os leo un verso del capítulo 13 que para mí es precioso y es indispensable para entender el Jnana Yoga. Y Krishna dice: cuando ve las diversas variedad de seres vivos, es decir, formas, está contenida en el uno, y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. No me he presentado, disculpad, soy Pedro Nonell. He traducido ya dos versiones del Bhagavad Gita. Una es esta, que contiene la versión de Gandhi,
luego traducido otra más avanzada, más enfocada en Jnana Yoga, y después toda la obra de Vivekananda. Si os ha gustado este vídeo, compartirlo con la más gente posible, comentarlo, que me encanta leer los comentarios, vuestros comentarios, y suscribiros a mi canal y me ayudaréis a que crezca. Hay otro hito importante que ya hemos comentado, pero bueno, que es la figura de Gaudapa, un gran desconocido, y si a Gaudapa sí que se le considera el sistematizador de la Advaita Vedanta. No fue Shankara, que fue, o sea, el discípulo de Gaudapa fue el gurú de Shankara. Pero bueno, Gaudapa, el siglo VI, VII después de Cristo, escribe las Mandukya Karika, un comentario al Mandukya Upanishad. Introduce ideas muy radicales, influenciadas también por el budismo Madhyamaka, que recordar que es no dual. Y nos decía, el mundo es como un sueño, no hay creación real, solo Brahman, sin segundo. Y propone la doctrina del Ajativada, de no nacimiento. Nada nace ni nada muere. Y en el Gita encontramos un verso precioso que nos dice, así como un hombre se despoja de sus gastadas ropas y se pone unas nuevas, así también Atman desecha sus agotados cuerpos y toma otros nuevos. Luego vendrá Adi Shankara, el famoso Shankara, que es sistematizado en el siglo VIII por Shankara. Y en sus comentarios, los maravillosos comentarios que hizo a los Upanishads, al Gita y también al Brahma Sutra. Y Shankara sobre todo enseña que el universo manifestado es una ilusión y que la liberación, el moksha, se logra al realizar la unión entre el yo y Brahman, trascendiendo las dualidades como subjeto, objeto o creación, creador. Y recordar la famosa frase de Shankarya que decía, Brahman es lo único real, el mundo es ilusión, es maya, y el alma individual, el jiva, no es diferente de Brahman. Otro paso importante será con Ramanuja, y el concepto de unión en la diversidad se desarrolla en escuelas como el Advaita Vedanta, es decir, el no dualismo cualificado de Ramanuja, siglo XI después de Cristo, en donde Brahman es uno, pero cualificado por la diversidad del mundo, como una alma en un cuerpo, que es la unidad en la multiplicidad, donde Dios, el alma y el universo están interconectados, pero sin ser idénticos. Fijaros que son dos posiciones no dualistas, pero con matices importantes diferentes. Y esta filosofía contrasta con el Advaita puro de Shankara, pero ambos forman parte de este hilo áureo que integra diferentes caminos espirituales como el conocimiento, la devoción, el bhakti y la acción, el karma. Otro punto importante es el budismo. El Buda histórico, el Siddhartha Gautama, en el siglo V a.C., no usaba el término Advaita, pero enseñaba la vacuidad, el sunyata y la interdependencia, originada que disuelve las dualidades fundamentales como el yo, el no yo, la existencia, no existencia y el samsara o el nirvana. Como veis, es interesantísimo el análisis de la no dualidad que hemos visto que nace en los Vedas, con la verdad solo uno de los sabios la llaman de diferentes maneras, y va evolucionando a través de las escuelas no duales, la pura o radical de Shankara, el dualismo, no dualismo cualificado, y luego también tomará formas en diferentes escuelas del budismo, aunque hay que considerar que el budismo en general no es no dualista. Muchísimas gracias. Namaste.